Y después vimos las características de esta conexión que era el triángulo-triángulo. Veíamos de que en la estrella podíamos estar con neutro conectado al neutro del generador del lado del primario o con neutro aislado. Y una de las cosas que podía suceder era cuando planteaba un caso extremo, de una carga monofásica que se deformara la estrella de tensiones, entonces podíamos llegar a tener un desequilibrio de tensiones importante. Esto iba a suceder cuando tengamos el caso del neutro aislado. También decíamos de que con coseno de phi igual a 1 iba a haber un desfasaje de más 30 o de menos 30 grados según se tratara de conexión estrella-estrella o de triángulo-triángulo. Habíamos terminado con este resumen de la conexión triángulo, donde los factores, perdón, antes les recuerdo de que en el caso de la estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, pero las tensiones de línea hay una raíz de 3 de diferencia con respecto a las tensiones de fase. En el caso de la conexión triángulo es al revés. Las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase, pero las corrientes de línea hay una raíz de 3 que es lo que nos diferencia a las corrientes de fase. En la conexión triángulo-triángulo, los factores importantes referentes a la conexión triángulo los podemos resumir. Que cuando se conectan en triángulo los desvanados del transformador, las tensiones trifásicas entre líneas son iguales a las tensiones entre terminales de los transformadores correspondientes, o sea, lo que les llamé recién tensiones de fase. En la conexión triángulo-triángulo, la tensión de las líneas correspondientes de primario y secundario se hacen en concordancia de fase, o sea, acá no tenemos en las tensiones de línea, no tenemos ninguna posibilidad de que haya desfasaje. Cuando el circuito está equilibrado y los transformadores son exactamente iguales, cada uno de ellos en el banco alimenta 1/3 de la carga trifásica y las intensidades eficaces de las corrientes que circulan por los devanados conectados en triángulos son iguales al producto de 1 sobre raíz de 3 por las intensidades eficaces de las corrientes de línea. Y si las razones de los números de espira de los 3 transformadores del banco triángulo-triángulo fuesen desiguales, existirían corrientes circulantes por el interior del banco. O sea, tanto en el caso anterior como en este, se destaca la importancia de que exista una igualdad de la relación de transformación, de forma tal de que el banco pueda entregar su potencia, que va a ser la sumatoria de las potencias de cada una de las fases. Porque si hay desigualdades va a estar circulando una corriente interna que en realidad no se va a entregar al circuito. Bien, hecho esto, pasábamos a esta conexión, íbamos a empezar con las conexiones que son combinadas, que es una conexión triángulo-triángulo y la triángulo-estrella. Y sí vamos a tener que tener en cuenta ahora la influencia del sentido de rotación de las fases. Ya en la figura siguiente lo vemos, pero recordemos de que a menudo conviene conectar en estrella los devanados a un lado del transformador, por ejemplo, cuando la tensión es elevada. O sea, a la estrella, a la conexión en estrella lo vamos a utilizar en alta tensión y en el último extremo, en el otro extremo, lo vamos a utilizar en baja tensión
que es normalmente donde vamos a necesitar la disponibilidad del neutro. En alta tensión, si bien no tenemos la posibilidad de poner cargas monofásicas, digamos que no nos introduce ningún inconveniente, ya que el neutro lo trasladamos por tierra, no se lleva un cuarto conductor, sino que utilizamos la tierra. Y nos da la ventaja de que al ser la tensión de línea diferente de la tensión entre fase y tierra, nosotros podemos acortar la longitud de la cruceta y la longitud de los aisladores, porque lo que tenemos ahí es la, digamos, la diferencia es raíz de 3 veces menor, por lo tanto los elementos aislantes los puedo, reduzco el espacio ocupado, ¿sí? Esto de por sí es una economía de materiales y además de eso, insisto, una reducción de el espacio ocupado que va a ser importante después para, lo van a ver en otras cátedras, cuando vean transmisión de la energía alrededor de toda línea de alta tensión, está lo que se denomina una franja de servidumbre. Las líneas de alta tensión, hay muy pocas de tipo aéreo en las ciudades. Sí hay muchas en las zonas rurales, rutas, digamos, zonas rurales. Eh, Ahí empieza a ser importante la ocupación del espacio. La franja de servidumbre reducida es importante. Pero volviendo al tema del transformador, decíamos entonces que las conexiones triángulo-estrella o estrella-triángulo suelen ser adecuadas para estas aplicaciones por no tener las características frecuentemente nocivas de la conexión estrella. Debido a lo elevado de la tensión del circuito, la conexión triángulo-estrella es la más usual para transformadores de potencia elevada en centrales de generación, y por la misma razón los transformadores del extremo receptor suelen estar conectados en estrella triángulo. El neutro de la estrella del devanado de alta tensión suele conectarse a tierra a fin de asegurar una distribución equilibrada de las tensiones entre las líneas, reducir las tensiones existentes entre las bobinas de los transformadores y los núcleos. A veces, la conexión a tierra se realiza a través de una impedancia cuyo fin es limitar la intensidad de la corriente resultante de un cortocircuito entre línea y tierra o entre fases. Esto, no nos olvidemos de que estamos en alta tensión, estamos hablando de que se va a transmitir potencias muy importantes y por lo tanto, si bien estamos en alta tensión, las corrientes de cortocircuito entre fase o entre fase y tierra van a ser muy elevadas. Es por ese motivo que para limitarlo se pone una impedancia a tierra y generalmente esa impedancia van articuladas todas las protecciones de la línea. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Fabricio Turri. ¿Sí? Esa impedancia que se usa para conectar a la Tierra tiene que ser valor muy chico, me imagino, o puede tomar valores grandes. Puede tomar dimensiones importantes. Lo que sucede es que en realidad esa impedancia lo que se elige es para limitar el valor de la corriente en estos casos. Entonces puede llevar a, digamos, a tener, no digo megón, pero algún centenar de ohm puede llegar a tener. O sea, no es una pequeña, no es un pequeño valor, no son décimas de ohm, digamos, puede llegar cuando se coloca esto, puede llegar a tener algunos centenares de ohm. Acá nosotros en la provincia tenemos, digamos, líneas que están en estas condiciones, sobre todo las líneas más largas o que atraviesan zonas, digamos, de difícil acceso por ahí. Entonces, para proteger la línea, lo que se hace es ponerle estas impedancias. Bien,
La conexión triángulo-estrella se emplea frecuentemente en transformadores reductores, o sea, de media a baja tensión. Y cuando se desea una conexión de baja tensión, una conexión de la baja tensión al neutro. Por ejemplo, transformadores instalados en transformadores de alta media que alimentan redes de distribución de media y en ellas se reduce a baja tensión con equipos que se conectan frecuentemente en triángulo estrella. En este caso está representado, fíjense, presten atención al triángulo, tanto en la figura de la izquierda como en la figura de la derecha, que es lo que hemos hecho. Hemos unido entre sí, o sea, en serie, principio y final, principio y final, principio y final. O sea, los triángulos de un lado y del otro tienen la misma conexión. Lo que hemos cambiado es en la estrella. En ambos casos está conectado el neutro tierra, pero lo que hemos cambiado en la estrella es que en este caso hemos unido entre sí en el neutro los tres finales y en este otro caso hemos unido los tres principios. Esto va a provocar de que las fases se desplacen 180 grados entre sí, o sea, el NB, el neutro acá está a la izquierda, el extremo está, el inicio de la bobina, digamos, el punto está hacia la derecha, y en esta otra está exactamente al revés, lo cual me giró la estrella entre un gráfico y el otro gráfico 180 grados, a pesar de que el triángulo es el mismo. Esto como para que vayamos teniendo en cuenta de dónde, cómo se van a poder armar, cómo vamos a poder ver los desfasajes entre uno y el otro lado. En las dos conexiones anteriores, como eran conexiones simétricas y de igual forma, el desfasaje podía ser o más 30 o menos 30. No había alternativa. En cambio acá podemos llegar a tener algún otro valor. El análisis de las conexiones triángulo y estrella, triángulo-estrella y estrella-triángulo se basa en las relaciones fundamentales para circuitos conectados en triángulo y en estrella, junto con las relaciones entre las tensiones y corrientes de primario y secundario en los transformadores. En la figura de la izquierda, o sea, acá cuando lo habíamos hecho sin girar, digamos así, pueden verse las conexiones de un banco triángulo-estrella, en el cual se han dibujado paralelos los devanados primario y secundario de un mismo transformador. O sea, yo tengo que esto es desde C hasta A y esto es desde N hasta C. O sea, lo hemos dibujado de modo paralelo, al igual que en este caso, este y este en esta forma. Ahora, en el lado conectado a un triángulo, las tensiones en terminales de los transformadores son iguales a las correspondientes tensiones entre línea y línea, ¿sí? O sea, en el lado de un triángulo, tensión de fase y tensión de línea son lo mismo. Y en condiciones de equilibrio y orden ABC de fase, o sea, tenemos una fase equilibrada y la secuencia es ABC, el diagrama vectorial es indicado en la figura siguiente, ya lo vemos. En el lado conectado en la estrella, las tensiones en terminales de los transformadores son iguales a la tensión de línea entre línea y neutro. Y en la figura siguiente puede verse el diagrama vectorial de las tensiones de la estrella. En condiciones de equilibrio y un orden de fase ABC para el secundario, la tensión BAB entre línea y línea de la estrella es, en la estrella aparece raíz de 3. Me voy a adelantar y lo que tenemos acá es la representación. Si bien este es el lado triángulo, lo que hemos hecho es, lo que he hecho es ordenarlo de modo distinto, donde tenemos esto que es BAB, BBC y DCA formado en estrella en el interior del triángulo.
Y fíjense de que hay coincidencia acá entre las tensiones de línea del triángulo, están en fase con las tensiones de fase de la estrella. ¿Eh? Vamos a ver solamente el primer caso, ¿no? Después lo completamos con el segundo. Entonces, del lado del triángulo, las tensiones de línea están en fase con las tensiones de fase. En cambio, en el lado del secundario tenemos que es una conexión en la estrella. Entonces, entre tensiones de línea y tensiones de fase hay un raíz de 3 que es el multiplicador, pero además de eso un desfasaje. Lo que estoy haciendo es sumar vectorialmente BAN más BBN, en realidad le estoy restando BBN para llegar a, vectorialmente, estoy haciendo, para llegar a tener BAB. O sea, fíjense ustedes que entonces me va a quedar que las tensiones compuestas están afectadas, en este caso, por un desfasaje de 30 grados en atrás. Esto es para las tensiones compuestas. Sigo con las tensiones y me fijo en este otro donde invertí los principios y los finales. Fíjense de que acá el BAN se dio vuelta, se giró 180 grados y haciendo la misma composición me va a quedar que todas las tensiones compuestas están desfasadas también 180 grados entre sí. Pero ahora fíjense que entre la tensión compuesta BAB y la tensión compuesta BAB, ¿sí? O sea, esta que está desde el centro horizontal, pero con origen en el centro y hacia la derecha. Y esto que está, tengo un desfasaje que va a venir desde acá, o sea que voy a tener 150 grados de desfasaje al haber invertido principios y finales. ¿Se entiende eso? Bien, para continuar complicando la cosa, yo digo de que si tengo un coseno de phi igual a 1, no lo compliquemos tanto, pongamos un coseno de phi igual a 1, entonces lo que hacemos es que la corriente del lado del triángulo, la corriente de fase, es igual a las tensiones, está en fase con la fase, digamos. En la estrella, la corriente de fase está en fase también con la fase. Pero, si ahora comparo, tengo una diferencia entre I a B menos ICA, me va a dar la corriente I sub A. Y si ahora comparo la corriente de línea en la fase A con la corriente de línea en la fase A del secundario, voy a tener un desfasaje de 30 grados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está explicado acá en esto, digamos así. También puede obtenerse la conexión estrella como en la figura 9O. La figura 9O es esta, donde habíamos invertido los principios y los finales. Y decíamos, también puede obtenerse la conexión en la estrella como en la figura 9O, en la cual la polaridad del neutro es contraria al de la figura 9E. Las tensiones correspondientes en la estrella, indicadas en la figura 9T, que está abajo, están en oposición de fase con las tensiones de la figura 9Q. Así la tensión BAB en la línea del lado de la estrella está retrasada con respecto a la tensión BAB, o sea, BAB esta está retrasada con respecto a esta,
eh, en la línea del lado del triángulo en 150 grados. Y la tensión BCA, BCA es esta, ¿sí? En la línea del lado de la estrella estará retrasada respecto de la tensión BAB en la línea del lado del triángulo en 30 grados. O sea, fíjense que lo importante acá es tener en cuenta de que si las tensiones de este lado están en fase, las tensiones de línea están en fase con las tensiones de fase del secundario. Pero cuando hacemos la composición nos aparecen este desfasaje de 150 grados y nos aparecen también este otro en 30 grados. ¿eh? O sea, ya no tenemos las igualdades que se nos estaban presentando en el otro caso, o sea, la simpleza que el otro lado eran más 30 y menos 30 en la conexión. Por lo tanto, entre las tensiones de línea de primario y secundario que presentan menor diferencia de fase, existe un desfasaje de 30 grados que puede ser de adelanto o de atrás, según sean las polaridades relativas de las conexiones de primario y secundario. Esta condición contrasta con lo de un banco triángulo o estrella-estrella, donde las tensiones de línea de los primarios y los secundarios correspondientes están en concordancia de fase cuando se realizan las conexiones de primario y secundario con las mismas polaridades relativas. A consecuencia de esta diferencia de fase, nunca deberá ponerse un banco triángulo-estrella o estrella-triángulo con uno triángulo-triángulo o estrella-estrella. O sea, no vamos a poder jamás conectar un banco en paralelo, un banco triángulo con un estrella-triángulo o un triángulo-estrella. Acá van a existir incompatibilidades que son insalvables. O una estrella-estrella con uno que sea combinado, triángulo-estrella o estrella-triángulo. Estas incompatibilidades son totalmente insalvables. Y ahí empezamos a ver de que si yo bien he dicho, genero el triángulo, el primer transformador del generador es triángulo estrella porque me conviene hacerlo por los motivos que he apuntado. La menor tensión de aislación, tanto en el interior del transformador como en la línea, la posibilidad de utilizar el neutro, la posibilidad de instalar una impedancia para alimentar la corriente de cortocircuito, eso está bien. En el otro extremo, tengo que poner uno que su primario sea en estrella y normalmente su secundario va a ser en triángulo. O sea que ya ahí tengo desfasajes de corriente y desfasajes de tensiones que voy a tener que tener en cuenta porque, a ver, no es un solo transformador en un lado y un solo transformador. Hay un montón de generadores, un montón de lugares a donde finalizan esas líneas. O sea, de ese mismo generador van a salir seguramente varias líneas. Entonces, van a ir a diferentes estaciones transformadoras donde vamos a volver a convertir estos niveles y los desfasajes empiezan a tener un papel preponderante en esto. Y estos desfasajes los vamos a llamar que van a ser compatibles con cada grupo de conexión. Ya lo vamos a ver esto en la unidad que viene. En el lado conectado en estrella, las corrientes de los transformadores son iguales a las corrientes en línea correspondientes. En la figura esta de abajo puede verse el diagrama vectorial correspondiente a condiciones de equilibrio y factor de potencia unidad. Cuando las corrientes de las estrellas están equilibradas y varían sinusoidalmente con el tiempo, su suma vectorial es nula. Y por lo tanto no circula corriente alguna por la conexión a tierra del neutro de la línea. O sea, a través del neutro no hay,
desde este neutro, no hay ninguna circulación a tierra. Pero en la figura puede verse el diagrama de las corrientes en el triángulo. Las corrientes de primaria y secundaria crean fuerzas magnetomotrices iguales y opuestas. Por lo tanto, las corrientes del triángulo están en fase con las corrientes de la estrella correspondientes directamente opuestas. Cuando los tres transformadores tienen la misma razón de número de espiras y están equilibradas las tensiones de la línea del triángulo, las tensiones respecto al neutro de la estrella deberán también estar equilibradas. O sea, hasta acá estamos en una situación de ideal. Esta situación contrasta con el comportamiento del banco estrella-estrella, en el cual las tensiones respecto al neutro dependen de la característica de excitación de las unidades cuando están aislados los neutros. Recuerden de que cualquier desequilibrio, en este caso en el sistema estrella-estrella, la diferencia de características constructivas en lo devanado hacía de que la corriente más que tuviera uno debiera pasar por las otras dos fases, ¿sí? Además, si en el lado de la estrella están equilibradas las corrientes de línea, las corrientes del triángulo deberán estar equilibradas. Y cualquier desequilibrio entre las corrientes del triángulo se deberá solamente a diferencias entre las corrientes de excitación. Esta condición contrasta con el comportamiento de un banco triángulo-triángulo, cuyas corrientes dependen de las impedancias equivalentes de las unidades. Así, para tensiones de línea equilibrada y corriente de línea equilibrada, la conexión en triángulo equilibra las tensiones con respecto al neutro de la estrella, mientras que la conexión en estrella equilibra las corrientes del triángulo. O sea, acá se nos da en esta conexión triángulo-estrella o estrella-triángulo que un tipo de devanada equilibra, por el hecho de estar el triángulo, por ejemplo, lo que hace es equilibrar las tensiones del estrés. Es por este motivo de que esta es para cargas desequilibradas, que va a ser absolutamente frecuente en baja tensión, esta conexión triángulo-estrella haga que el desequilibrio de corrientes del lado del secundario, yo puedo llegar, poniéndome en un extremo, en una fase tener la carga nominal y las otras dos fases en cero. Me pongo en un caso extremo. Pero esa fase desequilibrada que antes en el sistema estrella-estrella me provocaba inconvenientes, salvo que tuvieran los neutros unidos con respecto al generador, pero me podía provocar desequilibrios. En este caso no me provoca ningún desequilibrio, o sea, las conexiones estas mixtas, triángulo-estrella y estrella-triángulo, son absolutamente compatibles con las cargas desequilibradas. ¿Por qué? Porque el triángulo me va a equilibrar las tensiones de la estrella. Y la estrella, por el hecho de tener el neutro unido a tierra, lo que va a hacer es equilibrarme las corrientes del triángulo. Se están compensando entre sí. Es por eso que del lado, por ejemplo, por más que tengamos una carga enormemente desequilibrada en baja tensión, del lado de media tensión no va a haber desequilibrio de carga. O los desequilibrios van a ser ínfimos y productos de deficiencia constructiva de los transformadores. O sea, van a ser, como eso está bastante controlado, va a ser sumamente improbable, digamos. Bien, nos quedan 4 minutos, voy a dejar de compartir esto. Sí les voy a pedir de que, como de costumbre, se vayan anotando. No sé por qué hoy, si no hace tanto frío, tenemos menos alumnos que lo habitual. No creo que se hayan asustado aquellos que